Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos y hermanos en Cristo. Un saludo para toda la familia de Cielos Abiertos aquí en Bogotá, en Colombia. Y también, bueno, Cielos Abiertos en el exterior. Sé que ya hay gente que se ha estado anexando a estas transmisiones en vivo. Y le quiero saludar en esta noche. Qué bendición. Dice la Biblia que es un nuevo día más. Dice nuevas son cada mañana. Y bueno, aunque ya estamos en la noche. Pero qué afortunados somos de poderle servir al Señor. Es lo mejor que nos ha pasado en la vida. De hecho, el propósito de Dios para el hombre es que le sirvamos a Él. Usted nunca va a poder ser dichoso si no cumple el propósito de Dios. Y pues por eso le doy la bienvenida a esta transmisión en vivo una vez más aquí desde Cielos Abiertos, a través de nuestra página de Cielos Abiertos y en esta noche pues le queremos saludar muy cordialmente a usted en Venezuela, en Costa Rica, en el Paraguay. Le quiero saludar allá también en el Ecuador, en Argentina, desde donde sé que se conectan con nosotros. Un saludo cordial para ustedes. Pero también en México, en Guatemala, en los Estados Unidos, en Inglaterra. Y bueno, no sé dónde más, hasta donde esta palabra llegue. Mire, Dios es tan poderoso. Dice la Biblia que el que cree en Cristo hablará nuevas lenguas también. Y como el Evangelio tiene que ser predicado, posiblemente usted nos escuche en árabe y nos escuche en su lengua natal y pueda entendernos porque el Evangelio tiene que ser predicado. Esta noche les quiero presentar, aunque ya lo ha estado con nosotros, aquí mi hermano Wilman Zuleta, ¿sí? Él estuvo un tiempo por ahí en un conjunto vallenato, pero ahora le sirve al Señor. Bueno, es broma eso, Con los pero hermanos Zuleta, sí. sí. Él está sirviendo al Señor, él pertenece aquí a nuestra congregación de cielos abiertos. Él es junto con su esposa Carolina, son los mentores del Ministerio de Parejas. Y bueno, sí que la iglesia está cerrada, pero seguimos trabajando para el Señor. Buenas noches, hermano. Bueno, pastor, muy buenas noches. Gracias por la invitación en este día. Buenas noches a todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live, ¿cierto? En este momento, este día. Es una bendición poder estar acá transmitiendo con el pastor Saúl. Y qué bueno poder hacer lo que más nos gusta en este momento y es poder hablar la palabra del Señor y hoy con un tema también pues bastante importante. Eh, Creo que los acontecimientos nos van llegando, no sabemos de qué manera. Usted de pronto que nos está viendo, sé que ha leído y lee la palabra, sobre todo qué cosas están aconteciendo en este momento que nos están anunciando la venida del Señor Jesucristo. Hay dos acontecimientos que se habla en la palabra, una es el arrebatamiento de su iglesia y la otra es la segunda venida de Cristo. Y déjeme decirle que estamos muy próximos, estamos muy cerca, usted y yo estamos siendo testigos de las cosas que están sucediendo, usted y yo somos testigos para este tiempo, el Señor nos ha llamado a usted y a mí para que seamos esta generación que nos estamos dando cuenta de todos los acontecimientos que están pasando. Y también no solamente para ver o ser espectadores nada más, sino que también usted y yo tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que no saben, que desconocen todo lo que está pasando. Pastor, sabe, hay muchas personas que no tienen a Cristo en su corazón, pero que están hablando y saben y se están dando cuenta de todo el engaño, de toda la mentira de Satanás, de todo lo que está pasando en este momento en el mundo, pero esas personas no tienen a Cristo. Usted y yo tenemos a Cristo y también es una oportunidad para que estemos apercibidos de las cosas que están pasando en este momento. Entonces, qué bueno que esté con nosotros en esta noche y poderles, a la luz de la palabra, mirar, que usted y yo oremos y miremos qué cosas nos está hablando el Señor, qué está diciendo el Señor y qué acontecimientos están pasando. Hoy el tema básicamente es ese, ¿no, Pastor Saúl? Señales antes del fin. Señales antes del fin. Entonces, muy bienvenidos en esta noche y bueno, vamos a entrar en materia con este tema, Pastor Saúl. ¿Qué tal si oramos un instante, hermano, ahí corto y colocamos esto en las manos del Señor para que la palabra de Dios fluya, corra y sea glorificada? Amén. Bueno, ahí donde usted está, ¿qué tal si eh, oramos y le pedimos al Señor que nos dé discernimiento, que nos dé también su dirección para comprender y entender la palabra que Él tiene para nosotros?
Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad de estar acá en el hogar del pastor Saúl, con su esposa, la pastora Guadalupe, y sus hijas, Laura y Ángela, amado Dios de los cielos. Gracias por cada hogar que nos está viendo en esta noche, cada familia que está conectada, Señor. Por aquellos que nos están viendo acá en Colombia, acá, Señor, en el ministerio de Cielos Abiertos, y todos aquellos hermanos que están en las diferentes naciones, en los diferentes países, Señor. Gracias, bendecimos sus vidas en esta noche. Padre, que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos instruya, el que nos guíe, que sea tu presencia, amado Dios de los cielos, hablando en nuestros corazones, y más cuando vemos que aquel día se acerca, Señor. Que estemos, Señor, como una iglesia percibida, que nos preparemos, Señor, porque tú estás extendiendo tu mano de misericordia para que más familias sean salvas en esta tierra, para que más, Señor, nos levantemos como iglesia, como una iglesia limpia, pura y sin mancha en esta hora y en este tiempo, Señor. Porque para eso, Señor, tú nos has colocado estas señales y estos acontecimientos que están pasando para que estemos apercibidos, Señor. Gracias, te bendecimos, Señor. A santidad tú nos has llamado, Señor. Por eso te damos gracias en esta noche y bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, Jesús le dijo a los discípulos, parafraseándolo, ustedes ven que el cielo está gris y dicen va a llover y llueve. Pero al mismo tiempo les recriminó y les dijo, y no saben reconocer estos tiempos, así que son tiempos los cuales tenemos que reconocer. Estamos en tiempos proféticos, la Biblia nos habla acerca de ellos, y el libro de Daniel dice, más los entendidos resplandecerán. Así que vamos a compartir la palabra del Señor hoy en Lucas 21, cuando nos habla de señales antes del fin. Y vamos a hablar de algunas señales que se han estado cumpliendo frente a nosotros y que su cumplimiento es asombroso de verdad. Bueno, Lucas 21 dice la palabra de Dios. Usted que nos está viendo y si tiene su Biblia ahí a la mano puede acompañarnos en la lectura. Dice que acá en este capítulo dice, Jesús predice la destrucción del templo. No sé si arrancamos desde el 21 completo. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban a sus ofrendas en el arca. Habla de la ofrenda de la vida. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, pues todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús predice la destrucción del templo. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y seguidamente habla sobre las señales del fin. Le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será todo esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Es la primera pregunta. Entonces Jesús les dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Pero no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras, de revueltas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero esto será ocasión para dar testimonio. Proponeos en vuestros corazones no pensar antes cómo habréis de responder en vuestra defensa, porque os daré palabras de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y maltratarán y matarán a algunos de vosotros. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá.
con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero ay de los que estén en cinta y de los que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre el pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá señales en el sol y en la luna, que es algo de lo que vamos a hablar hoy también. ¿Qué señales hay en el sol y qué señales hay en la luna? Ahorita les contaremos. Y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de todas las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veáis que ya brotan, sabéis vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Amén. 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 Bueno, es una palabra contundente que solo en estos cuantos versos que acabamos de leer, muchas profecías han estado aconteciendo frente a nosotros, ¿sí? El Señor nos dijo que fuéramos entendidos en los tiempos y definitivamente no podemos callar de hablar de esta clase de temas porque tenemos que, es como un faro, ¿sí? El faro está ahí en la orilla del mar anunciando, mostrándole a los barcos el camino, eh, sobre todo para las noches de tormenta, que ellos se aproximaban a la orilla para que no se estellasen contra las rocas o tuvieran calamidad. Pues la palabra de Dios dice que tampoco se puede esconder y en vista de todas estas cosas que han estado ocurriendo, pues debemos refrescarnos nuestra memoria y poder hablar de todas estas señales. Y definitivamente una señal profética de escala global inmensa es que el Estado de Israel fuera nación otra vez. Sí, Es fuera nación. como una ficha de ajedrez. Dios está moviendo sus fichas proféticas y muchísimas cosas que vendrían sobre el mundo entero dependerían de que Israel fuera nación de nuevo. De hecho, por allá en Isaías, creo que sí, Isaías 68, creo si no estoy mal, dice, nacerá una nación en un solo día, ¿sí? Dice, pero dice la escritura por cuanto, bueno, en otras palabras dice Isaías que Dios en un solo día haría que una nación nazca. Mira, aquí en América llevamos más o menos 500 años de historia y seguimos siendo países en desarrollo, ¿no? Pero ante la vista de todo el mundo, el 14 de mayo de 1948, en las Naciones Unidas se aprobó por mayoría de votos que Israel fuera nación. Ahí esto para desdicha y para ira de otras naciones vecinas, las naciones árabes. Pero cuando se cumple esta palabra, digamos que se alistó ¿cómo digo la palabra allí? El escenario profético para que muchísimas más se cumplieran, hermano Wilman. Así es, Pastor Saúl. Y es que la nación de Israel, bueno, llevaba sin ser nación 1900 años sin ser nación, hasta que llegó ese glorioso día de ese 14 de mayo de 1948, donde fue establecida como nación. Y bueno, desde ahí digamos que es cuando se refiere aquí en la palabra en Lucas 21. Mirad cuando la higuera Haya florecido. haya florecido, exactamente. Sí. La higuera se refiere a la nación de Israel. Entonces, dice la palabra de Dios también que no pasará esta generación sin que acontezcan
todas estas señales que hemos acabado de leer en Lucas 21 y que usted también las puede observar en Mateo 24 y 25. Entonces, al Señor decir que no pasará esta generación, ¿qué quiere decir? Que desde el nacimiento de la higuera, desde el florecimiento de la higuera que es Israel, han pasado en este momento, a Se- este 14 de mayo, 72 72. años. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Salmo 90? Que una generación son 70 años y los más robustos 80 años. Entonces, querido oyente, usted que nos está viendo, si esta palabra y la palabra de Dios, que es verdad, porque el Señor no es hijo de hombre para mentir, si esta palabra es verdadera y se está cumpliendo al pie de la letra, ¿usted cree que estamos cerca o estamos lejos todavía de la venida del Señor? Con esta palabra y con lo que estamos diciendo y con lo que el Señor nos está mostrando y con lo que estamos viendo, estos 72 años, ¿qué quiere decir? Que estos 80 años, que es lo más que está diciendo el Señor, se van a cumplir en el 2028, ¿sí? Y estamos en el 2020. Y todavía nos falta entrar a esos últimos 7 años que habla la palabra, sino es que creo que ya, con esto que está aconteciendo, creo, Pastor Saúl, que ya ha comenzado como esos principios de dolores. Exacto, la tierra, alguien diría, no, estamos en el tiempo del fin. Y bueno, están comenzando los tiempos del fin, ¿sí? De hecho, dentro de lo que yo he estudiado, comenzó en 1948 una cuenta regresiva. La iglesia de Jesucristo está pronto, pronto para ser arrebatada. Y los ojos del mundo entero volverán de nuevo a la nación de Israel, porque Israel es el reloj profético de Dios. Alrededor de lo que acontece en el Medio Oriente, se cumplen muchísimas profecías que tienen que ver con el retorno de Jesucristo a la tierra. Porque de hecho los discípulos pensaban, y hay creyentes que dicen, no, pero es que yo desde pequeño he escuchado que Cristo viene, y me decía alguien y me dice viejo y nada que viene. Pero es que ellos ignoraban estas profecías. La profecía pues, de los 70 años, que es una generación profética, en la Biblia equivale a 70 años. El hecho es que nada más con los acontecimientos de estos días quedamos asombrados la cantidad de palabras que se cumplen delante de nosotros. Mire, leer la Biblia, hermano Wilman, es Un como periódico, las el noticias futuras. saber lo que saldrá en los periódicos en meses futuros. Exactamente. Bueno, pastor, y qué bueno que estamos hablando de Israel en este momento y para todos aquellos que nos están viendo, me gustaría de pronto irme al versículo 25, hablar un poquito sobre esto, ya que estamos aquí en el tema de Israel, que es el reloj profético, y es el que nos va a marcar la segunda venida del Señor Jesús. Dice también, entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Entonces quiero contarles un poquito qué es lo que viene ahorita y que estábamos hablando con el pastor Saúl. ¿Qué ha pasado con el pueblo de Israel? Señales en el sol y en la luna. En este momento, este mes que es junio y en julio, van a haber dos eclipses penumbrales. ¿Sí? Cuando hablamos de la luna, tiene que ver con Israel, porque ellos están guiados por el calendario hebreo. ¿Y qué va a acontecer? La primera luna penumbral de este año 2020, Pastor Saúl, ocurrió en enero. ¿Sí? Pero déjeme interrumpirle un momento porque de pronto las personas que nos ven dirán, pero ¿cómo así nos están hablando de astrología, de astronomía? Pues es que Génesis 14, 1:14 dice. sí, aún en la Biblia, por allá en el libro de Joel, el Señor dijo que antes que venga el día grande, grande del Señor, dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que viniera el día del Señor. Ahora, nosotros vemos, hermano, eh, cuando hay eclipses, vemos las personas que es un acontecimiento y la gente sale a los lugares donde se puede avistar, ver, llevan con sus telescopios capacitados allí, pero mucha gente no sabe que en realidad son señales que el Señor puso en los cielos para cosas que Él haría o permitiría aquí en la tierra. Así es, Pastor Saúl. Si vamos a Génesis 1:14, ¿qué dice el Señor? El Señor dice en su palabra, en este versículo, dijo luego Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos, para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Estas lumbreras, como el sol y la luna, las puso ¿para qué? Para que nos sirvan como señales.
¿Qué quiere decir? Que ahorita, en este mes, Pastor Saúl, como usted dice, para muchos un eclipse, un acontecimiento, es algo como visual, ¿cierto? Que Algo, todo el mundo quiere ver. algo Sí, curioso y algo ya, sí. curioso y bueno, pasa desapercibido. Pero para el pueblo de Dios no puede pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque estas lunas penumbrales nos van a anunciar o nos están anunciando los acontecimientos que van a venir pasando aquí en el futuro muy cercano con el pueblo de Israel. En esta luna penumbral que hubo en enero de este año 2020, ¿qué pasó? Trump presentó su plan de paz, ¿sí? Para el pueblo de Israel. ¿Qué es presentar su plan de paz? Este plan de paz que presentó su yerno, ese plan de paz que Que quiere es dar, judío, ¿no? que es judío, ¿sí? Algunos por ahí están diciendo que es El el anticristo. anticristo, pero bueno, eso creo que todavía no es, ni no creo que sea tampoco. Entonces, este plan de paz que presentó la nación de Estados Unidos, ¿qué está haciendo? ¿Qué quiere hacer este plan? Es dividir a Jerusalén, que Palestina sea constituida como una nación, que ya muchos en este momento lo están apoyando, Están muchas reconocidos. naciones la están reconociendo a Palestina para que sea un Estado, y entre eso una de las organizaciones que se llama la ONU, que es la que está yendo en contra también del pueblo de Israel y está apoyando en este momento a los palestinos. El Vaticano está apoyando en este momento y está diciendo que Palestina es un Estado también. Entonces, ¿qué quieren hacer? Quieren dividir la tierra que el Señor le entregó por herencia a quién? Al pueblo de Israel. Desde Abraham está ese Desde pacto Abraham. donde le fue entregada la tierra de Israel, esa tierra prometida. Entonces, ¿qué viene? En este momento, con lo que ha acontecido desde enero, ustedes pueden observar cómo este plan de paz que ha presentado el presidente Trump ha hecho que esos acontecimientos genere la ira y el odio aún más se levante de los árabes y de Contra los Israel. palestinos, que ellos cada rato pronuncian que van a destruir a Israel. Irán mismo dice que va a borrar a Israel del mapa, ¿sí? Que solamente le basta con que unos minutos y lo desaparece el mapa. Eso dicen ellos. Pero lo que no saben es que el Señor va a destruir a todos los enemigos de Israel. Y obviamente Jesús les profetizó a ellos que serán perseguidos por causa del Señor por todas las naciones. Y fijémonos lo que ocurrió con el pueblo judío a través de Adolfo Hitler, con el holocausto nazi que exterminó casi 6 millones de judíos. ¿Sí? Entonces, estas cosas estaban anunciadas en la palabra del Señor. Sigamos, sigamos, hermano William. Bueno, entonces estábamos hablando de las lunas penumbrales. ¿Qué quiere decir? Ahorita la del 5 de junio, ¿qué acontecimientos se van a ver con respecto a esto próximamente? O sea, esta semana, ¿no? Esta semana que va a ser este eclipse, ya lo están por ahí ya mostrando en noticias. Este eclipse va a traer, ¿y qué es lo que viene? Que el pueblo de Israel va a anexar, o el primer ministro Netanyahu está viendo una oportunidad gloriosa para qué? Para anexar en Cisjordania a Judea y a Samaria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estas dos regiones le pertenecen en estos momentos a los palestinos, pero dentro del plan de paz está que los palestinos le entreguen esas tierras a Israel, ¿sí? Pero que Israel también sea Jerusalén. Y Jerusalén, dice la palabra de Dios, que es la piedra de tropiezo ya para las naciones, que es la piedra que se están cargando en este momento todas las naciones del mundo. Entonces, ¿qué va a pasar con la división de Jerusalén y con la anexión de estas 12 ciudades? El pueblo el presidente Trump ya le está diciendo a sus conciudadanos que no vayan a viajar o que no vayan a estar en estas ciudades en estos tiempos. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser y se va a cumplir una palabra y es que se va a levantar un conflicto armado porque los palestinos ni los que los están apoyando van a permitir que Israel se anexe estas dos ciudades. Pero para que se cumpla la palabra, el pueblo de Israel tendrá que anexar a Judea, ¿sí? Para que se desenlace o empiecen a dar los acontecimientos finales con respecto a las guerras que vienen para Israel. Entonces, por eso estas lunas tienen una vital importancia porque van a tener que ver con el pueblo de Israel en estos días, en estos meses. Ahora, recuerden, bueno, no sé si saben, pero si saben, les recuerdo, pero para los que no sepan, pues hoy que se enteren de esto. Cada vez que hay lunas rojas, ¿sí? Y tienen que ver y concuerdan con fiestas judías, siempre hay acontecimientos proféticos que tienen que ver con Israel y con el fin de los tiempos. Así es, Zacarías 12:2 nos da una palabra también con respecto a lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo.
Zacarías 12:2 dice, yo pongo a Jerusalén como una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, también contra Judá, cuando se ponga sitio a Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán despedazados. Imagínense la palabra tan tremenda que está hablando acá el Señor. ¿Qué quiere decir? Que cuando intenten dividir o cuando sea dividida la tierra de Jerusalén, va a venir ¿qué? Juicio. Juicio del Señor por dividir la tierra de Jerusalén, la tierra que le fue entregada a ellos con un pacto a través de Abraham. Ahora, los últimos textos de Lucas que leímos, decía que cuando Jerusalén estuviera rodeada por ejércitos, entonces vendría el fin. Y recordemos que Jesús le dijo a los discípulos, cuando ellos le mostraban el templo y el esplendor del templo, que era como el orgullo para los judíos, Jesús les dijo, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra, que no fuera derribada. Y esa palabra se cumplió cuando Jerusalén fue quemada, cuando el templo fue destruido en el año 70 de nuestra era. Ahí los judíos fueron esparcidos y durante más de casi 1900 años, lo que hablaba mi hermano Wilman, se terminó ese, digamos, ese esparcimiento por el mundo el 14 de mayo del 48. Bueno, entonces como para redondear un poquito lo que estamos hablando con respecto a estas señales en el cielo, lo que el Señor nos está hablando, lo que nos está anunciando a través de estos eventos es para que usted y yo estemos apercibidos, para que veamos las noticias que tienen que ver con el regreso del Señor Jesús, no Caracol ni RCN ni nada de esto. Estas noticias y muchas noticias que son reales, verdaderas, que nos anuncian también la venida del Señor, no salen en todos los medios comúnmente, ¿no? Porque aún los medios en este momento lógicamente están enviando ¿Qué, fake news, ¿no? qué, Falsas noticias, entrando para que la gente entre en pánico, para que la gente entre en temor, para que la gente entre en miedo. Pero usted y yo no somos de los que tenemos que tener temor. Usted y yo tenemos ¿a quién? Al Rey de Reyes, al Señor de Señor. Él es el que nos va a levantar, Él es el que nos va a sostener, Él es el que nos va a guardar de todo lo que se está viniendo en este momento para la tierra. Él mismo nos ha dicho, yo los voy a guardar, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin, hasta el fin. Entonces, sigue diciendo acá la palabra de Dios en Zacarías 14:2. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, la ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas todas sus mujeres. La mitad de la ciudad irá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será sacado de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que inmediatamente apenas suceda esto, que nosotros vamos a ser testigos, cuando Israel anexe a Judea y a Samaria, va a venir un salmo profético, que es el Salmo 83, 83? ¿sí? Que está escrito. Ese Salmo 83 nos anuncia esa guerra que va a venir, y seguido también después de esa guerra va a venir otra guerra más, que está en Ezequiel 38, que es la de Gog y Magog, y Rusia, posteriormente es Rusia. Rusia. Ustedes ven cómo Rusia tiene un papel protagónico en este momento. Rusia se va a aliar con todos los países del Medio Oriente y van a ¿qué? Van a sitiar a Israel. Por eso es cuando dice la palabra de Dios, lo que leía el pastor Saúl, que cuando vayan a Jerusalén rodeada De de ejércitos. ejércitos, ¿sí? Eso cuando sucedió, si lo vemos, eso sucedió en el año 70 después de Cristo, Ujú. cuando Jerusalén fue destruida también. Ahí también los que estaban salieron y corrieron y se salvaron, ¿cierto? A los que el Señor guió, Los- a su pueblo, y salieron y los salvó de la destrucción que venía en ese momento. Eso mismo también va a suceder en este tiempo. Ahora, ¿qué indica esto? Que dice aquí en Zacarías 14, dice que todas las naciones marcharán contra Israel para destruirla, pero mire lo interesante y lo sorprendente de esta profecía. Es que, bueno, para los que viven aquí en Colombia, Israel quizás es un poco más grande que Bogotá. Israel es más pequeño que Guatemala. Israel es más pequeño que Costa Rica. Israel es muy pequeñito, mientras que en el Medio Oriente hay naciones grandes y poderosas. Pero, es decir, ¿qué tendrá de interés una nación tan grande como Rusia, como China, que se va a aliar junto con Rusia y junto con Irán, quizá Corea del Norte, conformando el grupo que la Biblia llama los Reyes del Oriente, que van a marchar contra Jerusalén? Entonces, estas lunas de las que mi hermano hablaba aquí,
anuncian el acontecimiento de estas cosas que vendrán, de algunos tratados que van a desatar guerras en un futuro muy, pero muy cercano. De igual manera, en este mes de junio hay un evento también y otro eclipse que se llama solar, ¿sí? La luna se llama eclipses lunares penumbrales y en la mitad estará un eclipse solar anular. Entonces, cuando hablamos de los eclipses solares anulares, tienen que ver con juicio para las naciones. Y el último que sucedió, Pastor Saúl, fue el 26 de diciembre del 2019, ¿sí? Y justamente, ¿sabe por dónde pasó ese eclipse? Ese eclipse pasó justamente por algo que está sucediendo, no sé si usted ha escuchado la noticia, de que hay una falla tremenda que se está abriendo entre la India y Australia, que los científicos están un poco asombrados y están diciendo que vienen grandes terremotos en esta área. Y justamente este eclipse solar anular del 26 de diciembre pasó por esa área. ¿Qué quiere decir? Que la palabra del Señor es fiel y verdadera, Ujú. que estas señales son reales y son verdaderas y se están cumpliendo ante nuestros ojos. Entonces, recordemos, el eclipse solar anular tiene que ver con juicio para las naciones y a partir también de este eclipse del 26 de diciembre se ha desatado también este acontecimiento que es este virus también, ¿sí? Aunque no Dios directamente, pero sí creado por los hombres, pero tiene que ver también con lo que está haciendo el Señor con respecto al juicio para las naciones. Así es que debemos entender lo que Dios está haciendo en medio de este caos que está ocurriendo en el mundo. Pero ahí en Mateo, en Lucas 21, pero también en Mateo 24, los discípulos le preguntaron, Señor, dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces fue cuando el Señor comenzó a hablarles sobre esto, les, le- el- y el primer acontecimiento Falsos maestros. el primer acontecimiento que se cumplió allí fue la destrucción del templo, pero el Señor les dijo cosas que, bueno, de las cuales ya hemos hablado, que no las vamos a mencionar todas por tiempo, pero hablaba de terremotos, hablaba de catástrofes naturales. Por ejemplo, ahí en Lucas 21, el versículo 25 y 26, habla, dice, entonces habrá señales en el sol, lo que ya estábamos hablando, Y en en la la luna, luna y en las estrellas, ¿sí? Y en la tierra, angustia de angustia. las gentes. Fíjese que hay dos cosas en el estudio de los astros que la gente no entiende. Una cosa, perdón, una cosa es la astronomía, hermano Wilman, Y otra con la y otra astrología. cosa la astrología, porque la astronomía es el estudio, ¿cómo podríamos definir tanto astronomía como astrología? La astronomía es el estudio de todas las lumbreras, bueno, el sol, la luna, las estrellas, los planetas. Eso tiene que ver con la astronomía. Y la astrología tiene que ver ya es con el horóscopo, la adivinación, que es algo totalmente diferente a la astronomía. Abominable delante del Señor. Exactamente. Entonces si usted le gusta que le lean que el horóscopo, que su carta astral, pues esas cosas son perversión delante del Señor. Pero la astronomía nos muestra, por ejemplo, estos astrónomos en la NASA, bueno, tal día va a ocurrir tal acontecimiento y enseguida lo registramos en la Biblia. De hecho, los astrónomos, hermano Wilman, astrónomos, gente entendida en el estudio de los astros, fueron los que profetizaron y anunciaron lo que dice por allá en el libro de Números, cuando había una profecía en el libro de Números que Dios colocará su estrella ahí en el cielo que los guiaría. Estos estudiosos, estos astrónomos sabios, fue que al ver la estrella buscaron en la escritura, ¿sí? Y entendieron que iban a ser el Mesías, el Salvador, que se llama Jesucristo el Señor. Y ellos la siguieron, fue por el estudio de los astros, ¿sí? Entonces, leyendo, fue que descubrieron que el cumplimiento de grandes profecías. Pero el Señor también le dijo a los discípulos que vendrían grandes catástrofes naturales. Les advirtió el Señor diciéndoles que vendrían terremotos y qué sé yo, y hambres y pestes en diferentes lugares. Y a mí me sorprende, aunque no era nuevo, ellos nos asombraron cuando Jesús les dijo que vendrán terremotos. Ninguno de ellos dijo, Señor, ¿y qué es un terremoto? Porque en aquel tiempo habían ocurrido muchos terremotos. Pero cuando el Señor les habla de las señales antes del fin, les dijo el Señor que en el tiempo del fin de los acontecimientos en la tierra,
los terremotos se iban a intensificar a una escala global. Y qué interesante que, ya en 5 meses, hoy 1 de mayo del 2020, ha temblado más de 2000 veces en la Tierra, ¿sí? Entonces es impresionante, o sea, los terremotos se han intensificado en el siglo que acaba de pasar, en el siglo XX, hubieron temblores y terremotos más que en 19 siglos anteriores. Entonces sí, y con el pasar de los tiempos, hermano Wilman, estos terremotos y temblores se van a intensificar no, Mucho más. sí, no solamente en su número, como ya lo está aconteciendo, sino en su gravedad, sino en su magnitud, en escalas de 8 9 hacia arriba, que provocando grandes catástrofes, inclusive también después de un terremoto, pues viene un tsunami, ¿no? Un tsunami. Sí, estamos viendo, estaba mirando acá nomás en el 2019, tembló 1637 veces, sacando por ahí una estadística. Y bueno, lógicamente el Señor lo está anunciando acá en su palabra, cada vez va a ser mucho más fuerte. Cuando hablamos de dolores de parto, Pastor Saúl, son esos dolores que llevándole a la mujer empiezan muy leves, pero que a medida que se va acercando ese nacimiento, van a ser cada vez mucho más fuertes. No sabemos cómo van a llegar, no nos imaginamos de qué manera van a ir llegando. Y también de todas maneras la iglesia, hablando, va a estar también, creería yo que va a estar en este tiempo inicial de dolores de parto. Sí, de hecho, estamos en dolores de parto, estamos en medio de una cuarentena mundial donde ha afectado muchísimo al mundo entero, pues la iglesia todavía está acá, ¿sí? Pero pues esto indica pues la Biblia dice que el juicio comienza por casa, ¿no? Pero vienen lo que la Biblia dice cuando se refiere a principio de dolores, y usted lo dijo, se compara a una mujer que cuando va a dar a luz, como las primeras picaditas, o sea que la tierra está en los primeros dolores, pero lo que la escritura dice que viene después, pues es muchísimo peor. Aunque para eso ya pues se crece, dice que la iglesia habrá sido quitada para lo que viene. Entonces decía que terremotos en diferentes lugares, sequías, inundaciones. ¿M? De hecho aquí en Colombia ya, bueno, ya los climas se volvieron extremos, ya con el calentamiento global, eso ha hecho que la temperatura del mundo entero cambie y pues los climas ya no son como los conocemos, ¿no? Ya no se sabe cuándo es invierno, de hecho, o por lo menos aquí que no tenemos las cuatro Las estaciones, cuatro estaciones. aquí en Colombia los climas son extremos porque cuando estamos en verano, los veranos son espantosos de incendios forestales. Fíjese que nada más en noviembre hubieron incendios impresionantes, Impresionantes. y en enero también en la Amazonía, Australia, California, ¿sí? son de los más California, nombrados. Australia, El impresionantes. Amazonas, ¿no? Que también El se Amazonas quemó, que es, que no iba a pensar ¿sí? que se iba a quemar el El Amazonas. Amazonas que es el pulmón del mundo, pero todo esto estaba anunciado en la Biblia. De hecho, uno de los sellos del Apocalipsis dice que por una estrella que cayó del cielo, dice que la tercera parte de la vegetación de la tierra fue consumida por el fuego. Así que son cosas que hay un versículo en la Biblia que dice que Dios toca los montes y humean. Así que lo que Dios va a hacer es, el creador va a usar la creación para juzgar a la criatura, que somos nosotros, porque el ser humano se ha rebelado contra Dios, hermano Wilman. Exactamente. Y hablando del pueblo de Israel, que es la niña en sus ojos. Entonces imagínense si apenas estamos comenzando, ¿cómo será cuando ya suceda esto que le hemos anunciado acá, cuando dividan la tierra de Jerusalén? Entonces, Iglesia de Dios, tenemos que estar preparados para lo que viene espiritualmente, buscando al Señor de todo nuestro corazón. También hablando de las señales, es impresionante, Pastor Saúl, también mirando este acontecimiento en África y en la India, esta plaga, las langostas también como han acabado con los cultivos, y es lo que habla también la palabra de Dios generando hambres En Joel, en el libro de Joel, en el libro de Joel, ¿sí? estas plagas que están viniendo, y bueno, mejor dicho, no quiero imaginar cómo será lo que va a seguir viniendo. No, fíjese hermano que veía unas imágenes de cómo queda la tierra después de que la langosta pasa por allí y realmente no dejan nada que comer porque la langosta
se come la hierba que no hace nada, la hierba que es basura aún para y maleza, destruyen la maleza, se comen hasta la raíz, se comen el tronco de los árboles, acaban con las hojas, con los frutos y realmente que la devastación, o sea, dice para en el libro de Joel que es un ejército voraz y que la langosta marcha sin tener un líder, pero marcha por cuadrillas con un solo propósito, destruir, ¿sí? Fíjese nada más que ya se hicieron algunos memes y todo, pero de este avispón gigante El avispón. que venía por allá del Medio Oriente que mata a los seres humanos. Entonces la Biblia anunciaba todo esto desde antes. Entonces solamente piense por un instante lo que ocurrió en Egipto con las 10 plagas, pero a escala global, a una escala sin precedentes. La tierra está a punto de ver cosas que jamás ha Ha visto, visto en la tierra. porque la Biblia dice que entonces habrá tribulación y angustia en los hombres, y cual nunca la ha habido ni la habrá jamás. Todas estas cosas acontecerán en la tierra previos a que la iglesia de Jesucristo sea levantada. Y la iglesia no está preparada, hermano Wilmer. Así es, Pastor Saúl. Habla también de una de las señales antes de la venida del Señor Jesucristo, es la persecución y el odio contra los cristianos. ¿Mm? Muchos perderán la vida y se aumentará el odio contra la iglesia, contra los cristianos. Ahora, si usted puede notar también qué está pasando en este momento, que a raíz de este virus también la iglesia, en cierta manera, no se puede reunir, ¿sí? Aunque nadie nos puede quitar que cada uno de nosotros tengamos esa relación personal con el Señor, lo busquemos en casa, pero ¿qué está haciendo el enemigo? También está ahí trabajando y lógicamente hay otros países donde ya hay una persecución dada, ¿no? Muchos cristianos desde la antigüedad han padecido persecución y lo estamos viendo también en este tiempo y esto también se va a acrecentar muchísimo más cuando se empiece a implementar cada vez más esta agenda de este nuevo orden mundial que está caminando. Ellos ya tienen una agenda planeada, pero no nos olvidemos que el Señor está por encima de todas estas cosas. Entonces, vendrá persecución contra los cristianos en este tiempo también, Pastor Saúl. Claro que sí, de hecho, la moral, pues los valores cambiaron, la moral cambió. En estos días por ahí sacaron una nueva, no sé si la vio hermano, una nueva bandera. Ya no es la bandera LGBT, sino que salió una bandera que cubre a los violadores, a los pedófilos, ¿sí? De hecho, ya me sorprendió que hasta WhatsApp la tiene. Entonces, donde cada día, entre más perversa sea la gente, sea mejor. Nada más hoy, estos escándalos con la muerte de este hombre, Afroamericano George Floyd, George ¿sí? Floyd, sí. Se desataron protestas en todo el mundo y la gente quiere protestar, saqueos, robos. Entonces es increíble. Protestan por la muerte de un ser humano que fue muy injusta de por sí, también Sí, me pareció así es. sí, muy injusta, pero la gente protestaba contra eso, robando, saqueando, asesinando. Entonces el corazón del hombre es perverso, dice la Biblia. Dice para en el libro de Génesis que a Dios le pesó en su corazón haber hecho al hombre. Entonces, qué triste todo esto, pero son cosas que deben cumplirse. De hecho, otra señal de los últimos tiempos la encontramos por allá. Igual no vamos a alcanzar hoy, hermano. Hay No, no muchísima tela alcanzamos. que cortar. Quiero hacer un programa sobre el nuevo orden mundial para que usted sepa qué es todo esto, Amén, así es. donde vamos a hablar del 5G, donde yo sé que usted ha escuchado todo esto, el 5G y todas estas cosas. ¿Dónde está son la palabra? ¿O Sí, cómo van a venir esos acontecimientos que ya nos están llegando? necesitaremos hacer un programa solamente sobre el COVID, sobre esta futura vacuna que quieren hacer. Es un laboratorio de engaño para el mundo entero porque están trabajando, experimentando para someter a todo el mundo. Y lo que usted hablaba, hermano, que la iglesia está siendo perseguida. De hecho, las Naciones Unidas dijeron que la iglesia era enemiga de los derechos humanos, porque hoy en día todo el mundo exige sus derechos, todo el mundo, y hasta los pedófilos están exigiendo su lugar, que así como la comunidad
LGBT exigen sus derechos, dice que ellos también ya tienen su propia bandera. Y usted dirá, ¿y de qué se trata esto? Donde ellos van a tener, expresan tener derecho a violar los niños. Entonces imagínense esto, ¿sí? ¿Y quién se levanta contra esto? La iglesia. Por eso la iglesia, dijo un dirigente de la ONU, que la iglesia era enemiga total de los derechos humanos, que la iglesia debería desaparecer. ¿M? Ahí, bueno, tiempo faltaría para hablar acerca de este tema, hermano Wilmer. Así es, bueno, ya en este tiempo definitivamente a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno. Primera Timoteo habla también sobre los hombres de los últimos tiempos, avaros, corruptos, amadores de sí mismos. Una de las señales antes del fin, Pastor Saúl, también es esto, la gran maldad que se está aumentando cada vez más en la tierra, de lo que usted está hablando. Cada vez el hombre está siendo mucho más perverso, sacando todo esto, ¿no? Esa noticia también de que Sí, un adulto se pueda autoricen para casarse con una niña de 12 años, de 10 años. Todas estas cosas que estamos viendo, como dice, peor que Sodoma y Gomorra en este momento, por eso el juicio de Dios no tarda en venir también sobre la tierra. fíjese, hermano, que a propósito de la muerte de este afroamericano, tristemente, George Floyd, y sacaron una consigna, ¿no? Una consigna en el mundo entero y este hombre clamaba diciendo, no puedo respirar. Y Pero le es hicieron la, la autopsia y no murió de eso. sí, y entonces, y supuestamente en el mundo entero están protestando por esto, pero hay un grupo por ahí de hackers a nivel mundial, creo que me contaba una de mis hijas que les gusta investigar esto, se me olvidó el nombre por ahí, donde decían que si no hacían justicia y comenzaron a sacar una cantidad de secretos de gobiernos del mundo entero y secretos perversos, donde había una isla, hermano, donde presidentes de muchas partes del mundo iban para tener relaciones sexuales con niños. Y mi hija me decía, papá, me duele el corazón porque la tierra está muy corrompida. Y muchísimas cosas que hacen, que los gobiernos las tapan, muchos genocidios. Qué triste, por ejemplo, que estoy como haciendo mi propia investigación por ahí, pero el director de la OMS, ¿sí? Era un hombre que fue ministro de salud, creo que fue en Etiopía, si no estoy mal, Un país africano, sí. ¿sí? Pero se le O de atribuye, la India. se le atribuyen muchos genocidios, se le atribuyen muchos asesinatos selectivos en su país. Y cuando fue, em, digamos, nombrado como director de la Organización Mundial de la Salud, mucha gente en su país protestaba por la cantidad de masacres que se hicieron. ¿Sí? Cuánta mentira con este virus, donde se taparon muchas cosas, donde gente que vi una noticia y en la Amazonía brasileña, habían sepultado más de 40 personas y destaparon por una orden judicial, no sé por qué, Los ataúdes. ¿sí? Destaparon 25 tumbas, sacaron de nuevo los cajones y no habían cuerpos, hermano, habían solo piedras. Entonces, alguien nos está engañando con algún propósito. La iglesia tiene que estar preparada. La iglesia no puede caer en el error del miedo, del susto. Mire, tengan miedo a Jesucristo, ¿no? O no miedo, temor de Dios. Temor de ¿Sí? Dios. Porque pues el temor de Dios alarga los días. ¿Sí? La Biblia dice en Mateo 10:28, dice, y no temáis em, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bueno, el tiempo se nos está acabando por hoy, pero nos quedan 10 minuticos y yo le quiero hacer una pregunta a usted, querido amigo, querido hermano en Cristo, y a usted, hermano Wilman, ¿usted se imagina a Jesús andando por la calle con su tapabocas, con su careta, con el gel antibacterial, echándose o fumigando a todos los discípulos? Yo no me lo imagino así. Asustado, amedrentado, ¿sí? Difícil ¿Sí? imaginarlo. Sí. Entonces, entonces la iglesia de Cristo tiene que levantarse a predicar.
porque queda poco tiempo, hermano Wilman. A propósito de que nos queda poco tiempo también, ¿no? Bueno, queda poco tiempo. Digamos que ya para cada uno de los que nos están viendo, cuando leemos Lucas o cuando leemos Mateo, hay algo que estaba mirando y es que Mateo 24, por lo menos, los primeros 15 versículos son sobre la tribulación. Del 15 como al 29 habla de la gran tribulación y ahí en adelante habla de la ira de Dios. ¿Sí? Esos son los eventos que en este momento van a ir aconteciendo. Tribulación, gran tribulación y la ira de Dios. Es lo que viene. Y bueno, hay varias señales que también nos quedan por dar, pero una de las que también está Pastor Saúl es el poco amor. Los corazones se endurecerán y disminuirá el amor también. O sea que va a ser ya como tan cotidiano ver tantas noticias tan malas que el amor de muchos también dice que se enfriará. Sí, la gente verá tantos muertos en tal lugar y entonces, de hecho, mire, la palabra cotidiana en estos días es muerte. Este virus, verdadero, mentira, como sea, fabricado, eh, solamente nos hace a que el mundo hable de una sola cosa y es la muerte. Pero fíjese hermano, que bien sea un virus preparado en un laboratorio, ha traído algo que dice la palabra aquí en Mateo 24 también y en aquí en Lucas 21, y es hambrunas espantosas. ¿Mm? Porque lo tremendo es que es lo que viene después de que pase esta pandemia, ¿sí? O esta supuesta pandemia. Y es que viene un hambre sobre la tierra, ¿sí? De hecho, hoy estaban anunciando supuestamente por la cantidad de contagios aquí en Bogotá, Colombia, eh, pensaron en cerrar una de las centrales de abastecimiento más grandes de este país. ¿Usted Ah, en Mabastos, se imagina, imagínense, se la llama principal del país, Corabastos? Es una central de de abastecimiento acopio, de de acopio de alimentos. alimentos, la más grande de este país. ¿Usted se imagina si la cerraran? Entonces, ese es el propósito que tiene Satanás y que tienen algunos gobernantes del mundo, disminuir la población mundial, que eso sería para otro tema. Por eso vamos a continuar con estos temas. Cuando usted se pierda una de estas series, bueno, hemos dado series de la voz de Dios, hemos dado hablando series de la fe, y entonces cuando usted se pierda alguno de estos videos, por favor, ahí en nuestra página de Cielos Abiertos, ahí está con título, parte uno, parte 2, para que usted vea y los comparta con alguien. Y hay información valiosísima que usted tiene que sacar de allí para que estemos preparados. Porque la Biblia dice que los justos resplandecerán y que los justos, pues en otras palabras, seremos alumbrados, ¿sí? Y estar atentos a todo esto. Entonces, fíjese, hermano Wilman, que eran tan espantosas algunas hambrunas, por ejemplo, como en África, donde las ratas se resultaban alimentos codiciados. Qué triste eso. Y en algunos lugares de África hace unos años la gente desenterraba los cadáveres para poder comer, para tener algo que comer. Qué triste. Dice la Biblia que hasta por un bocado de pan el hombre prevaricará. Así es, Pastor Saúl. Bueno, digamos que todo lo que estamos hablando dice, bueno, son cosas tremendas, ¿no? Cosas difíciles. Si esto es así que está comenzando, ¿cómo será entonces más adelante? Pero bueno, acá estamos es para decirle que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y que Él es el que nos está hablando y le está diciendo a su iglesia, no teman, yo estoy con ustedes todos los días. No tema está en la Biblia 365 veces, ¿no? Ahí no, hay un no tema cada día del día, Cada día. cada día del año. Hoy también el Señor está diciendo a cada uno de nosotros, no tema porque yo estoy con ustedes y yo soy el que me va a encargar de guardarlos. Pero tan solo que nosotros le busquemos de todo corazón, más que nunca usted Así, y yo tenemos que humillarnos ante el Señor. así es, esto no es para que usted se asuste, porque Jesucristo, mire, la Biblia dice que torre fuerte es el nombre del Señor, y a él correrá el justo, dice, y será levantado. Entonces, esto es para que usted sepa qué es lo que le va a acontecer al mundo, ¿sí? Jesús le advirtió a los discípulos, mire, vendrá esto, vendrá lo otro, y, y pues nosotros necesitamos aprender y advertir a la gente. ¿Para qué? Para decirles que hay un camino que se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida, ¿sí? Y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Así que no hay por qué alarmarse, pero usted y yo debemos estar preparados porque la iglesia va a ser levantada en las nubes, dice la Biblia. Entonces, por eso nuestro consejo es entréguele su vida a Jesucristo, ¿sí? Y aunque estos temas son reales y son, eh, un- eh, a lo mejor hay alguien que me decía, uy, no, no prediquen sobre eso porque pues, pero realmente es para advertirle a una iglesia que pronto será levantada. Hoy yo le quiero hacer una invitación para terminar y orar e invitarles a una nueva transmisión acerca de este y de muchos temas. Y es que usted acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Él es nuestro seguro, Él es nuestra confianza. Y dice la Biblia que todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida, dice que fue lanzado a un lago que arde con fuego y con azufre. Pero la gran noticia es que Cristo es el Salvador y Él vino para rescatarnos de este tiempo de angustia que viene sobre el mundo. Así que prepárese, alégrese porque una trompeta sonará y la iglesia será levantada y librada, la iglesia será librada de estos acontecimientos que vendrán sobre el mundo. Si usted dice, pastor, pero yo no he aceptado a Cristo, hoy lo puede aceptar, hoy lo puede recibir en su corazón para que usted tenga la seguridad de la vida eterna, ¿sí? Y yo quiero que usted ore conmigo en esta noche, si usted está apartado de Dios, si usted no se ha reconciliado con Él, o si usted a lo mejor nunca le ha entregado su vida a Cristo, quizá algún familiar o algún conocido a usted le recomendó estos videos o estas prédicas para que usted las vea, pues déjeme decirle que no es su familiar, es Dios tratando de atraerlo a usted con hilos de amor y el Señor te dice, te amo y quiero que seas parte de mi pueblo, te quiero librar de todo esto. Usted dirá, ¿cómo? Cierra sus ojos y ore conmigo en voz alta. Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un pecador y que te necesito. Y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Perdóname, Señor, por todo lo malo que he hecho. Quita de mí este corazón malo y dame uno nuevo que te ame y que espere tu venida, Señor. Yo te hago mi Señor y mi Salvador personal. Recíbeme como tu Hijo para siempre. Amén, Señor, y amén. Así que bueno, Amén. vamos a hacer bueno, a seguir con esta serie de señales para que nos alerten de cosas que vendrán y por eso le doy muchas gracias a usted que ha sido fiel a la transmisión de estos videos. Mi hermano Wilman, gracias. Gracias, Pastor Sabo, a usted por la invitación en esta noche y qué bueno poder seguir hablando sobre estos eventos antes de la venida del Señor Antes de la... Jesucristo. Sí. Hay muchas cosas que están ahí todavía por hablar y bueno, qué bueno poder tener la oportunidad de seguir hablando de esto. Amén, para que usted y yo estemos alertas y creamos lo que esta palabra dice. Cuando usted se prepara en la palabra, ya no somos engañados tan fácilmente como el mundo entero. Bien, muchas gracias. Les damos en esta noche. Que tenga un resto de noche feliz y bueno, un inicio de semana. Dios mediante les esperamos mañana a las 7 de la noche para un nuevo tema. Si continuamos con este, vamos a ver si mañana mismo o otro día, pero quiero agradecerle en esta noche. Chao, chao, que tenga Que Dios los excelente noche. bendiga, muchas gracias a todos, una feliz noche y bueno, gocémonos y alegrémonos porque nuestra redención está cerca, dice el Señor.